Bueno, ¿pudieron ver alguna de las conferencias de la semana del estudiante? De la semana del estudiante, de la semana de la ingeniería. ¿Pudieron asistir a alguna de las charlas? Por mi parte no fui ninguna charla, profe. No vi ninguna. Ah. No vi Sí, ninguna. fue una semana de ingeniería diferente, pero bueno, Sí. echando uso de los recursos tecnológicos para poder avanzar. Sí, por YouTube estaba por ver. Exacto, sí. Ya están los videos. Sí, la semana pasada muchos profes nos dieron, digamos, para que participemos, pero por lo menos en mi caso lo terminé aprovechando para terminar trabajos de algunas materias, porque Claro. fue complicadísimo. A pesar de que no tuvimos clase, fue complicadísima la semana pasada. Sí, hay Así una que era sensación, tiempo. contrariamente a lo que se decía, hay una sensación de que las clases virtuales tienen una mayor carga operativa, tanto en alumnos como en docentes, que las mismas clases presenciales, ¿no? Después, a lo largo del fin de este año, cuando despidamos este año no llorando, sino riéndonos de lo que pasamos, yo creo que uno de los análisis que vamos a hacer es justamente eso. Pero bueno, es parte de la experiencia y las cosas nuevas, ¿no? Por lo menos es una mancha más al tigre que tendremos en nuestras vidas y que sería bueno contarlo hacia adelante para ver cómo pudimos salir adelante, ¿no? Pero bueno, antes de ponernos tan melancólicos, bueno, arranquemos con la clase 8 de Sistema de Información Geográfico. Hoy va a ser una clase diferente en el sentido de que vamos a terminar de ver un pequeño tema y luego vamos a entrar a ver un repaso para el parcial de la semana que viene. Bien, entonces, ¿de qué manera arrancamos? Bueno, con la actualización diaria de esto, que realmente hemos estado evolucionando y realmente los últimos números, la última cifra que habíamos tenido en la clase 7 era de 5,5 millones de personas con 347.000 fallecidos. Bueno, hoy la cifra es 7.100.000 infectados y 408.000 personas fallecidas. Los números siguen aumentando, o sea que esto da para largo. Y como bien hablábamos, se dan opciones para que se pueda analizar la solución a través de múltiples vacunas, no solamente una sola por una cuestión de escala. ¿Bien? Hay una presentación, hay un documental de Netflix muy interesante, si alguno lo quiere ver, se llama Human Nature, Naturaleza Humana, y es sobre el tema biogenético y cómo se logra tratar de descubrir resultados de enfermedades y ataques de virus a través de el uso del ADN, del genoma humano. Muy interesante. Bueno, pasamos a ver un tema que nos quedaba un poquito colgado, que debería haberlo introducido quizás en las primeras clases para no haber generado quizás confusiones en momentos de análisis de los datasets. Tiene que ver con las proyecciones. Por eso vamos a verlo rápidamente hoy, como para que lo cerremos a este tema y no nos quede como una espinita mental en el aprendizaje. Bueno, hablando de proyecciones, la representación de la superficie de la Tierra sobre una superficie plana sin deformar realmente es geométricamente imposible. O sea, imagínense tener una esfera y tratar de reproducir esa esfera en un plano. O sea, llevar de 3D a 2D una imagen, o sea, no una imagen, un objeto, conlleva cientos de miles de problemas geométricos que hacen prácticamente imposible resolverlo de la manera más perfecta posible. Pero bueno, tenemos alternativas llamadas proyección. La proyección cartográfica equivaldría a hacer una correspondencia biounívoca entre los puntos de la superficie terrestre y su transformada en el plano para poder lograr proyectar un punto de una manera equivalente. Ustedes recuerdan que la Tierra ya habíamos visto que tiene una forma de piedra bastante diferente a la que estamos acostumbrados a ver desde la estación espacial o desde SpaceX, el despegue de esta nave que fue la vez pasada. Entonces, las proyecciones son las resoluciones matemáticas aplicadas para poder representar
un objeto 3D en 2 dimensiones. ¿Bien? Y cuando hablamos de proyecciones tenemos inevitablemente que hablar de los tipos de proyecciones. Generalmente hay muchos, pero tampoco los quiero pasear por tantos contenidos que no tiene mucho sentido en esta instancia. Pero básicamente hay 3 tipos de proyecciones que son las más comunes que se utilizan en la geografía y en cartografía. Primero, las proyecciones conformes, que son aquellas proyecciones cuyos ángulos que forman 2 líneas en la superficie terrestre se proyectan y sobre todo generalmente son usadas en cartas de navegación. ¿Bien? Después tenemos las equivalentes, que son aquellas las que se conservan, mantienen la superficie del terreno, pero las figuras del mapa dejan de ser semejantes. O sea, como ven, tenemos que incurrir en algún sacrificio geométrico para poder lograr este tipo de proyecciones. Y por último, tenemos también las proyecciones equidistantes. Estas, al cambio, son las que mantienen la distancia entre los 2 puntos que dentro de una superficie terrestre, y cuando son unidas ambas, están representadas por el máximo arco que las reúne. Generalmente las cartas de navegación tienen su similitud, pero en este caso la representación se basa en el arco máximo que une cada una de estas proyecciones. ¿Bien? Bueno, son este tipo de 3 de proyecciones, pero para poder entenderlas mejor tenemos que ir a ver cómo veíamos las proyecciones cuando hacíamos los mapas en la famosa secundaria. Y es aquí donde invocamos precisamente los sistemas de coordenadas. En fin, a nivel matemático, la definición de sistema de coordenadas siempre se hace representando a la Tierra a través de una elipse de revolución o elipsoide. Ustedes dicen, ¿y eso qué es? Una elipse de revolución es un producto geométrico a partir de rotar sobre un eje o un elipsoide. Y este elipsoide en su giro va a generar precisamente un elipsoide. Bien, la Tierra es un geoide, ustedes ya lo saben. O sea, fíjense, si tuviéramos que representar la forma exacta de la Tierra, aquí tenemos la superficie real, marcada por estas líneas de valles y depresiones. ¿Bien? Tenemos el geoide, que es la forma aproximada de la Tierra, que es un modelo aproximado de la forma de la Tierra, y los elipsoides, que tratan de describir matemática y geométricamente la mejor forma de adaptarse a esta superficie. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Primero, que los sistemas de coordenadas geográficas no son únicos, sino van a depender de cómo se lo fije ese elipsoide respecto a la Tierra. Podemos vivir en Tucumán y podemos definir un elipsoide en base a la geografía de esta región, mientras que en Siberia o en Houston o en Madrid, España, pueden definir otro tipo de elipsoide que describa la posición y la coordenada geográfica. Por eso los sistemas de proyección generalmente pueden ser a nivel mundial o a nivel local. A nivel mundial cuando se utiliza un mismo marco de referencia, pero cuando lo queremos aplicar a modo local, tenemos otros tipos de proyección de elipsoides que hacen que esa definición quede anclada y con una mayor precisión. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos que ver este tipo de proyecciones, una de las formas de llevar el mapa de un volumen 3D a un plano pueden ser proyecciones cónicas, cuando se hacen los cortes en esa longitud con respecto a la esfera de la Tierra, las cilíndricas, cuando proyectamos el plano dentro de ese marco, y las planas. ¿Bien? Las que cada una de estas proyecciones me van a marcar un corte diferente de la visualización del planeta. Si lo queremos ver de una forma un poco más interactiva, veamos cómo es la proyección Mercator. ¿Se acuerdan que la que habíamos visto en la secundaria? Bueno, acá tenemos una animación acerca de cómo la proyección Mercator es concebida a partir de la proyección de la esfera de la Tierra en un plano. Fíjense cómo se parte, digamos, en partes iguales la esfera de la Tierra y se procede a armar toda la integración de los continentes y logran esa figura final que muestra cómo se estiran los continentes de manera tal que nos queda, se me fue justo la proyección ahí, quiero dejarla acá, cómo queda la definición
de los continentes a partir de su proyección. ¿Se acuerdan que hablábamos con el tamaño de Groenlandia? Parece infinitamente más grande que Brasil. Bueno, ¿y se acuerdan cuando en clase 3 vimos en la página esa de truesize.com, en la que tomábamos la geometría de un país y ese polígono lo proyectábamos y lo llevábamos a pasear en el globo y veíamos cómo cambiaba de tamaño aparente en función de dónde avanzábamos? Bueno, es justamente eso lo que los sistemas de proyecciones trabajan. Generalmente en la Argentina trabajamos con las posiciones geográficas argentinas, marco de referencia POSGAR, ¿bien? Que esto es llevado a cabo por el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, ¿bien? Dentro del marco de referencia para poder tener una ubicación precisa de todos los puntos que refieren a nuestro país, ¿bien? Entonces, cuando estamos hablando de proyecciones, tenemos que saltar a ArcMap, porque es ahí donde nosotros teníamos algunos inconvenientes. ¿Cómo trabajamos con un sistema de coordenadas en ArcMap? Bueno, los sistemas de coordenadas, ¿qué es lo que permiten? Que los datasets que nosotros carguemos o insertemos en nuestro trabajo puedan utilizar ubicaciones que sean comúnmente integradas, prácticamente que puedan coincidir todas esas ubicaciones y no estén descolocadas, como caso que les habrá ocurrido a algunos de ustedes que me consultaban, cuando no podían ubicar polígonos o quedaban fuera del área de alcance. Bien. Entonces, los sistemas de coordenadas en ArcMap representamos esas entidades geográficas, esas imágenes dentro de un mismo marco geográfico común. Esa es la condición sine qua non. Por eso tenemos que tener dentro de un mismo marco geográfico a todas las capas que nosotros vayamos cargando. ¿Y de qué manera? Bueno, dentro de las opciones del data frame, ya ahora saltamos a la teoría y vamos a verlo, a la práctica, perdón. Existe la opción de definición del sistema de coordenadas geográficas. Generalmente vamos a tener siempre dos formas de proyectar los sistemas de coordenadas geográficas. Una van a ser las globales o esféricas, que se van a basar siempre en latitud, longitud, comúnmente llamadas coordenadas geográficas, ¿bien? Y las proyectadas, que son las que están justamente, hemos visto, como la de Mercator, la transversal, la equivalente de Albert, que son marcos específicos y que tienen que ver justamente con una ubicación específica del planeta para poder tener su ubicación. ¿Bien? ¿De qué manera lo vamos a ver? Trabajando con ArcMap. Pero antes vamos a entrar a esta página, que voy a compartirla de esta manera. Esperen que la comparta para que la... A ver. Vamos a pasar a ver esta acá. Es una página muy dinámica que nos va a mostrar... Esperen que la encuentre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen. ¿Aquí? No. 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 Esperen un segundo. No me la muestra. A ver, vuelvo de nuevo a la clase. A ver si haciendo clic acá directamente permite saltar a la pantalla compartida. ¿La están viendo ahí a la imagen o no? Pregunto. No, solo la diapositiva. ¿La diapositiva? Diapositivas. Denme un segundo que salto a compartir de nuevo. Acá está. Ahora sí. ¿Sí? Map Projections Sí, and Transitions. Bien. Bueno, esta página es muy interesante y nos muestra todos los tipos de proyecciones y sus transiciones según qué tipo de proyección existen. Fíjense, aquí tienen la Mercator, ¿bien? En cómo ven la distribución del plano del planeta, o sea, de un 3D, cómo es transformado directamente y cómo cada posición de los países va cambiando en función de su proximidad a los polos. ¿Bien? Tenemos también la proyección sinusoidal, que esa es una también más conocida. ¿Por qué está en movimiento? Porque permite visualizar todos los continentes de la Tierra, justamente a partir de esa proyección. ¿Bien? En algunos casos estas proyecciones mantienen las proporciones, pero no las distancias, o sacrifican las distancias y mantienen las proporciones. ¿Bien? Estos son los sacrificios geométricos que nos toca cuando tenemos que hablar de proyecciones. ¿Bien? Y también tenemos las policónicas. Bueno, es para que vean de cuántas maneras diferentes se pueden resolver las
proyecciones para lograr una visualización de nuestro planeta. Vaya que es complicado, ¿no? Y es por eso que esta complicación también genera complicaciones en los modelos geométricos para lograr adecuarlos al mejor uso. Fíjense esta parte, ¿se acuerdan cuando arrancamos la segunda o la primera clase? Upside Down Maps, ¿bien? Cuando veíamos los mapas invertidos, ¿bien? Cada una de estas proyecciones, y aquí tenemos cómo es la Tierra natural, en la cual cada una de estas proyecciones tiene un tipo de sacrificio geométrico que impacta en la visualización del mismo, ¿no? Pero bien. Pero bueno, ahora sí, volviendo a la diapositiva. Esto después va a quedar de todas maneras para que lo sigan viendo, o sea que no hay problema. Tampoco es para que se mareen viendo eso. Map Projection Transitions, ¿bien? Así que, bueno, esta era la parte que queríamos cubrir. Ah, y este también, antipodesmap.com. Este sitio, también quiero compartirlos con ustedes, es muy, muy interesante. Es muy interesante en el sentido de que permite tener una idea de los sitios que están debajo de nuestros pies. Esperen que lo convoque al mapa para poder lograr traerlos. A ver, 2 segundos. Antípoda. ¿Quién me puede definir qué es antípoda? ¿Qué significa antípoda? Es una palabra común, ¿no? Coincido en que no es común esa palabra, pero ¿qué les puede sugerir la palabra antípoda? Ahí está. Por anti, algo que está contrario a algo. ¿Alguna vez en alguna discusión? Sí, difícil que le hayan dicho, votas en las antípodas con tus opiniones. Justamente la antípoda es justamente del lado opuesto del planeta. Bien, si tuviéramos que trazar hagan de cuenta que tienen una esfera, o sea, una pelota de básquet, apoyan el dedo donde inflan la pelota. Bueno, el lugar antípoda de la inflada de la pelota sería justamente la inversa de lo bajo de la pelota. ¿Qué significa esto? Justamente la opuesta total de posición. Es como si clavaran una varilla o un alambre en línea recta, atravesaran la pelota y saliera del otro lado de la misma. Entonces, las antípodas justo es una tangente que corta en cualquier punto en la esfera para poder lograr tener 2 puntos marcados. ¿Qué pasa si nos fuéramos a Tucumán o a Argentina o a mi posición de acá? ¿Cuál sería nuestro sitio antípoda? Bueno, aquí tienen. ¿Ven? Tiene este hombrecito como que si se metiera y que atravesara el centro del planeta y saliera del otro lado. Miren encima en dónde apareceríamos. Cerca de Wuhan, China. No es casualidad, es así. O sea que si tuviéramos que cruzar en línea recta, cavando un pozo y llegaríamos del otro lado, estaríamos apareciendo en esta región que es Xiangxi, China. Y Wuhan, que era que queda por acá. ¿Bien? Eso es lo que significa antípoda. Si nos fuéramos a Madrid, España, a ver si nos tira la ubicación, si nos reconoce, la ubicación antípoda de Madrid, España, sería justamente en Nueva Zelanda. Fíjense. O sea, si caváramos un pozo en línea recta y atravesáramos el centro del planeta, estaríamos saliendo en Manawatu, Nueva Zelanda. Y así sucesivamente. Pueden probar Buenos Aires, a ver si Buenos Aires nos da alguna referencia de a dónde saldríamos. Bueno, y en una región similar a la que estábamos nosotros, ¿bien? Tucumán. Fíjense cómo cavando un pozo en línea recta de Buenos Aires saldríamos, pero en este caso habría agua alrededor nuestro, justamente, porque estaríamos saliendo acá en esta bahía cercana a China. No me pregunten cómo se llama, no sé si el Golfo de Tonkin, no, este era en Vietnam. No recuerdo el nombre, se lo debo. ¿Bien? Así que es interesante. Y acá también existe una referencia de ciudades antípodes. ¿Bien? O sea, por dar un ejemplo, tenemos Shanghái, China, con la zona de Buenos Aires, provincias, o cercanas a.
Bahía Blanca con Beijing, Bogotá, Colombia con Yakarta, o tenemos que ver exactamente algunas ciudades tales como Hamilton, Nueva Zelanda con Córdoba en España, o Rafaela, de Argentina, con Wuhu, China. O sea que fíjense que nosotros del otro lado del globo tendríamos casi toda la región de China como contrapartida para convertir. Y acá tienen un conversor de coordenadas para que ustedes puedan jugar un rato si tienen ganas, como para poder ver de qué manera. Entonces, es lo que aquí, y generalmente en esta parte ustedes dicen que en el hemisferio norte generalmente las antípodas caen en lugares como Australia y Nueva Zelanda. ¿Bien? Entonces, y por ejemplo, las grandes áreas que no están habitadas, que están en Asia del Este, ya sea China, Mongolia, grandes estepas en las cuales no existen ciudades, generalmente tienen su contrapartida en Sudamérica. ¿Bien? Y lo mismo como respecto a las definiciones de polo norte y polo sur. Pero bueno, esta era la idea que quería mostrarles. ¿Por qué? Porque es interesante con respecto a la ubicación de los mismos, con respecto al globo, que es justamente lo que estábamos viendo en la clase con respecto a las ubicaciones. Pero bueno, ¿para qué me vuelvo ¿para qué vuelvo a esto de los mapas antípodas? Porque ahora vamos a ir a una parte mucho más importante, que es el repaso para el parcial de la semana que viene. Entonces, ¿qué manera de empezar el repaso del parcial que trabajar con el último práctico que estuvimos viendo? ¿Bien? ¿Se acuerdan del práctico 4? Que tenía que ver con el barrio. ¿Bien? Sí. Bueno, acá lo tenemos. Aquí está. ¿Bien? Para eso vamos a volver a recordar un poco los conceptos de la parte práctica y después vamos a repasar la parte teórica, que es la que básicamente... Si ustedes me preguntan, ¿y cómo va a ser la modalidad del parcial? Bueno, nos vamos a conectar online y las cuales les voy a subir una serie de preguntas para que respondan rápidamente, entre comillas, y esas las tienen que entregar en el curso de la duración de la clase. ¿Bien? Y el práctico, que van a tener que resolverlo con ArcMap, me lo pueden mandar hasta el viernes de esa misma semana, no hay apuro. Bien, o sea, en ciertos requerimientos de la universidad, la que me pide instantaneidad en algunos diagnósticos, pero básicamente van a hacer una serie de preguntas y las cuales van a contestar y me las van a tener que entregar en el lapso del tiempo que estemos conectados. Y después, hasta el viernes, me pueden pasar la parte práctica. Yo después le voy a armar bien para que lo envíen, haciendo un trabajo con ArcMap y me lo mandan así como me están mandando los prácticos, de la misma manera. Así que eso no se preocupen. Pero bueno, a ver, veamos este ejemplo. Bien, de paso vamos recordando un poco los conceptos de ArcMap. Si tuviéramos que definir qué es ArcMap, ¿cómo me lo definirían ustedes? ¿Qué sería ArcMap? Un entorno de trabajo geográfico. Entorno de trabajo geográfico. Una herramienta. Una plataforma para trabajar distintos tipos de, no mapas, no se me ocurre la palabra, como geográficamente, vamos a decirlo así. Datos espaciales. Exacto. Sí, una herramienta también, como bien dijeron también. O sea, es un programa que permite trabajar con mapas y editar los mapas y generar resultados que pueden ser posteriormente impresos, etc. Es la herramienta predilecta porque es la forma directa de estar generando y manipulando mapas y precisamente de generar información a partir de ellos, que es lo más importante. Igual cuando planteamos el trabajo práctico de este barrio, una de las primeras opciones que se pedían en el práctico que era clasificarlas, por ejemplo, las parcelas. Bien, conceptos de clasificación, ¿se acuerdan qué era? ¿Qué es lo que hemos dicho que era clasificación? La palabra más simple. Separar según ciertas particularidades comunes que tienen los objetos. Exacto, separar, exacto, en base a un criterio. Ese criterio me crea grupos. Bien, esos grupos que ustedes crean van a tener distinto impacto en sus cantidades. Bien, no es lo mismo, como hablábamos del ejemplo clásico, separar el curso por alumnos y alumnas, por dar un ejemplo, me crea dos grupos. Si tengo que separar un curso por tipo de
de materiales o elementos que contiene el curso, ya sea sillas, bancos, computadoras, teclados, bueno, los grupos cambian. ¿Bien? Bueno, clasificación en ese concepto permite tener una riqueza mucho más grande de conformación de grupo, por cuanto podemos trabajar de múltiples maneras. Por ejemplo, y de paso vamos repasando, bien, doble clic en la capa que tenemos cargada, si la queremos cambiar el nombre y ponemos parcelas de mi barrio, ustedes pueden cambiar la etiqueta para que la visibilidad de la misma sea fácil. Bien, ustedes saben que en este caso cada capa está formada por una identificación de su simbología. En este caso tenemos una simbología única que podemos cambiarla, bien, basada solamente en un color, que cada color me está describiendo todas las parcelas del barrio. Ahora, si queremos trabajar con un poco más de definición, cuando hacemos doble clic en Layer Properties, nos vamos a la opción Simbología, podemos trabajar con categorías. Y ahí se acuerdan que trabajamos con datos cualitativos y cuantitativos. ¿Bien? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una capa asociada, con el botón derecho podemos abrir su tabla de atributos y consultar toda la información que poseen. En este caso, Feature ID, que es el identificador geométrico único, la forma de qué tipo de estructura vectorial tiene, en este caso son polígonos, y datos como área, perímetro, la área de superficie, digamos, número de parcela, el ID de esa parcela y su correspondiente superficie en acres, qué tipo de símbolo y el número de la parcela, pues son datos específicos del barrio este. Si nosotros quisiéramos, como en el ejercicio que se les planteó, clasificar o tener un valor de identificado en su ID de parcela, podemos tener una rampa asociada que nos muestre los distintos colores. Pero bueno, en este caso tengo mucho más de 500 valores, ¿cierto? No me percaté, perdón, ¿cuántos registros tiene esta tabla? No me fijé, 3548, ahí está. Pero suponiendo que quisiéramos clasificar los barrios, ¿bien?, por una cantidad en la que, basada en su identificador, me arroje 5 valores, ¿bien?, para tener una regionalización en base al ID de la parcela, ¿no? Bien, podemos tener esta clasificación en la cual pretendo separar los barrios en base a su identificador. Podemos cambiar y, perdón, no acres, sino el parcel ID, había seleccionado mal, chicos, perdón. Ese era en base a la superficie. Este en base a su número de identificación. Bien. ¿Qué me está diciendo esta distribución de colores en el mapa? ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Quién me podría explicar acá qué hicimos recién? O qué hice yo, mejor dicho. Lo que hizo es dividir una cantidad acotada de ¿cómo se llama?, de colores, para que no sea, digamos, para agrupar en 5 colores, en 5 clases, todos los elementos del mapa. Serían todas las áreas del mapa este. Podría ser más, podrían ser 7, 10 o la cantidad que fuese. Exacto. Ahora, nosotros hemos clasificado esto en base al identificador de parcelas, de la 1 hasta la 690, de ahí hasta la 1300, esos números pueden variar, el intervalo ustedes lo pueden cambiar. Y eso también me sirve para saber si están bien asignados los números. ¿Qué significa? Y bueno, fíjense, la parcela que va del color, bueno, supongamos que yo quiero cambiar el amarillo, porque tengo dos colores muy parecidos, hago doble clic y en vez de elegir amarillo, elijo un azul, por ejemplo. ¿Bien? Me alejo un poco del zoom y veo que sí, efectivamente, la parte norte del barrio ha sido numerada consecutivamente y pertenece a una región. ¿Bien? O sea que las parcelas de la 1 a la 691 están ubicadas casi en la misma región norte del barrio, si tuviéramos que asignarle una posición. Bien, pasamos a esta otra parcela que sí tiene otro color que no me gusta, vamos a poner un color verde. Ven cómo ustedes pueden cambiar estos colores de identificación, lo cual le permite tener una mayor, vamos a poner un color más divertido, un violeta. Bien.
fíjense que las parcelas de la 692 a la 1383 corresponden al área céntrica, aunque hay algunas que están aquí. Entonces con esto pueden ver qué evolución de distribución tuvo la numeración asignada. Por ejemplo, en la parte sur, donde están las parcelas rojas, que son los valores altos, no existe ninguna parcela azul. Y eso ya es un indicador visual de que por lo menos existió una prolijidad en la asignación de estos números. ¿Bien? Justamente esta clasificación nos permite entregar información de distribución, de qué manera como fue concebida. ¿Bien? Pero bueno, por lo menos la idea era trabajar para tener una colorimetría más agradable a la vista. Otro punto, tenemos dos capas que también había que agregar. Acuérdense que esto era un trabajo para la SAT, la Sociedad de Aguas del Tucumán, imagínense. Bueno, tenemos dos capas que está formada por puntos. ¿Bien? Y estos puntos están diferenciados por un círculo con un color diferente al otro. ¿Bien? Si ustedes hacen clic para editar estos puntos, evidentemente podrían elegir cualquier símbolo, o pueden buscar un símbolo que esté asociado a el elemento que pretenden describir, en este caso, válvulas de agua. Entonces, a ver, quiero buscar si existe alguna biblioteca que me pueda representar esta válvula de agua. ¿Bien? Tenemos un montón de bibliotecas en las cuales podemos ver, utilities y water wastewater, que es de aguas servidas, en las que a lo mejor podemos tener algunas simbologías de utilities que nos sirvan, por ejemplo, para este caso. ¿Bien? Quizás no es el motivo buscar exactamente cuál, pero pueden elegir alguno. Esto tiene que ver más con electricidad, obviamente, utilities, con comunicaciones. Bien, pero ustedes pueden elegir de acá alguna de estas, o aquí tenemos las que están referidas a máquinas bombeadoras de agua, reservorio, área de sampling, o simplemente si quieren elegir, ¿ven? Aquí tienen algunas otras, si quieren elegir alguna biblioteca, acá está Fire Hydrant. ¿Bien? Esta es una que es para la otra, justo no para que quiero. Water valves. Bien, entonces tenemos acá una de Fire Hydrant y... Sí. Por ejemplo, yo cuando hice el práctico porque como no sabía el tema de las bibliotecas, yo directamente puse el nombre del símbolo ahí arriba en buscar directamente y aparecen todas las bibliotecas. Exactamente, sí, también. Lo que pasa es que... Era imposible a veces saber, digamos, el nombre de la librería. Lo que pasa es que no sabemos a veces, como no conocemos, porque no se usa con mucha... qué tipo de símbolos podemos buscar. Entonces, por ejemplo, water, pasa que están en inglés estas también. Si abrimos el índice para que nos busque... Sí, es verdad. Ese es el único detalle nada más. Exactamente, sí. Pero bueno, mal no viene la idea para poder buscar la referencia de los símbolos, para tratar de buscar el más indicado al que estemos buscando. ¿Bien? Aquí puse water y saltaron todas estas. ¿Ven? Bueno, pero estoy en Fire Hydrant ahora. Justo acabo de cambiarme de capa. Vamos a poner Fire Hydrant. Bien. Aquí está. Bien, puedo poner una... Entonces, fíjense que asignamos este símbolo y para Water Valves hacemos clic, doble clic y asignamos una que esté referida, bien, que ya lo buscó más, a Drinking Water. Una pregunta. Sí, aquí estoy. ¿Por qué puede ser que no se cargue el símbolo? Porque ahí me pasaba lo mismo. El No, símbolo que usted seleccionó en Fire Hydrant. No, al principio, primero la búsqueda se hace, fíjate que hubo un autoindexado primero, por eso tardó mucho en la primera vez. Pero luego, una vez que está el indexado generado, ya a partir de ahí empiezan a tener mayor velocidad las búsquedas. Bueno, a ver, acá voy a hacer digo, en el momento de aparecer me refiero. Por ejemplo, usted seleccionó lo de Fire Hydrant, si no aparece ese simbolito. Porque a mí me pasaba y terminé eligiendo otro símbolo porque no me aparecía. Yo pensaba que no se había descargado o algo, digamos, era el problema. Claro, pero justamente Fire, si yo pongo... Como usted seleccionó el amarillo, justo el mismo que yo había seleccionado por eso y termina cambiando después, no aparece, digamos, no...
Capaz que era porque era 3D, no sé, sinceramente. Exactamente, sí, obviamente. La biblioteca acá que dice 3D Street Furniture, o sea, no está asociado directamente a lo que es transporte de agua. O sea, existen bibliotecas que son en 2D y 3D, ¿bien? Entonces, la idea es buscar lo más parecido, ¿bien? Generalmente son símbolos, ¿ven? Estos símbolos son más que tienen que ver con otro tipo de operaciones, pero ¿cuál es la idea? De que buscar un símbolo que sea lo más representativo, pero fíjense que también estas representaciones pueden tener su costo de representación precisamente del símbolo que elijamos. ¿Bien? Busquemos un color, a ver, un color rojo para representarlos, a ver, y no, Waterball, perdón, me equivoqué. Vamos a elegir, así ya dejamos esta. Drinking Water era este que habíamos elegido. Bien. Y Fire Hydrants, vamos a ver si le ponemos un color rojo. Bien. Bueno, fíjense que elegir un símbolo de estas características implica un problema de visualización. Bien. En la cual tenemos válvulas de agua prácticamente por cada una de las parcelas. Entonces, a lo mejor nos conviene quizás tomar una representación de símbolo y decimos, bueno, elijo un símbolo que sea un círculo de un color celeste, ¿bien? Y que no sea tan grande para poder representar de una manera un poco más sencilla, ¿ven? Cómo cambia la distribución, o buscar un color que sea fácil. Aquí ya entramos a trabajar justamente con colorimetrías y con puntos. Imagínense que esto después lo presentan en un mapa y tienen que buscar la mejor manera de que esa simbología, si es relevante para el análisis, la doten de un tamaño, un color y un símbolo justamente apropiado. ¿Bien? Entonces, bueno, acá Fire Hydrants tenemos aquí algunos. ¿Bien? Si quieren cambiamos eso y los ponemos con, a ver, vamos a ponerle un simbolito de cruz, así, y con color rojo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben que existen, todas las casas en Estados Unidos, el 80% están hechas de madera y está muy aceitado el sistema de antiincendios porque justamente son más propensas a poder incendiarse. Entonces, como ven en las películas, existen prácticamente válvulas de agua en todos lados. Bien. Bueno, ¿cuál era el objetivo del trabajo en ese caso, en este práctico? Bueno, tenían que identificar cuáles eran las válvulas de agua que se encontraban a una distancia determinada de las válvulas de incendio, porque teníamos que cambiarle alguna condición de conexión a la casa, ¿bien? Entonces, cuando ahí trabajamos, podemos trabajar con selecciones de dos tipos, ¿bien? Una es la selección por atributos, que es la que generalmente trabajábamos, ¿bien? Entonces, la selección por atributos permite, en base a los atributos de la tabla, con alguna condición, elegir de ese set de datos basando en la consulta de los atributos con SQL. Bien, para lo cual tenemos que saber cuál es la estructura de la tabla. Bien, perdón, aquí tenemos la tabla, que en este caso tenemos la identificación solamente de ellas, pero queríamos saber, con respecto a estas tablas, cuáles son las que están próximas entre sí. Si hacemos zoom en una de ellas, por ejemplo, vamos a ver que existen aquí válvulas de agua que están próximas a, ¿cómo se llama? Extinguidores de incendio. Bien, supongamos que queremos saber cuántas válvulas de agua están próximas a sistemas de extinción de incendio. Entonces vamos a tener que lograr hacer una selección por ubicación, en este caso, no por atributo, para poder elegir elementos de válvulas de agua que se encuentren prácticamente, estén a una distancia aproximada, por dar un ejemplo, de, a ver, 30 metros de distancia. Vamos a elegir la representación de las válvulas de agua que se encuentren como máximo a 30 metros de distancia de las válvulas de incendio. ¿Por qué? Y supongamos porque ocurra un error o un problema de incendio en algunas casas y no tengan las válvulas de incendio, no tengan agua, las de incendio, entonces tengan que sacar de la conexión de la casa, por dar un ejemplo figurativo. Entonces,
cuando hacemos esa selección, por ejemplo, aparecen justamente todas las válvulas de agua que eventualmente podrían usar los bomberos para poder resolver un problema de incendio en este barrio. ¿Por qué? Porque si no tengo agua o se cortó la línea maestra, puedo echar curso de estas, por dar un ejemplo. O vienen con adaptadores porque en 30 metros tengo una manguera de conexión que tiene una norma determinada que me permita integrarla al proceso de apagado de incendio. Entonces, de esta manera, la selección por ubicación me permite rápidamente identificar esas válvulas de agua. Y aparte, tengo identificados los registros, que en este caso son 339, que cumplen justamente con esa condición. Entonces, revisitando el concepto de selección por ubicación, ¿qué es lo que me permite la selección por ubicación? Lograr tener una intersección, una unión o buscar una resolución de ubicación basada en la distribución espacial de los elementos integrantes. ¿Qué significa eso? Puedo lograr tener relación de distancia por proximidad, por integración, cuáles son las válvulas que están dentro de cierta región, etcétera, etcétera. Bien, vamos a cambiar el perfil de la búsqueda, por ejemplo, hacemos Clear Selection. Quiero saber si existen válvulas de agua, o todas las casas tienen válvulas de agua, aparentemente no. Bien, podríamos tener quizás una consulta que me indique cuáles son todas las parcelas del barrio, o las casas del barrio, si quieren llamarlo así, que tengan una conexión de agua. ¿Y cómo puedo saber eso? Y bueno, en base a su proximidad. Bien, entonces vamos de nuevo, selección por ubicación. Quiero que me marque los polígonos de las parcelas. Entonces, las polígonos de las parcelas, nosotros hemos cambiado de nombre, parcelas de mi barrio. Bien, y quiero contrastar con las válvulas de agua, es decir, quiero que me identifique todas las parcelas cuyas válvulas de agua se encuentren 5 metros de distancia del polígono, para dar un número. Hacemos clic y tenemos este resultado. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos justamente una identificación de todas las casas del barrio que ya tienen sus válvulas de agua. ¿Bien? Entonces, si estamos vamos al Instituto de la Vivienda, por dar un ejemplo, o vamos a una empresa constructora que tiene el barrio listo, y decimos, quiero comprar una parcela para construir mi casa ahí. Sí, pero estamos solamente haciendo con aquellas casas que ya tienen válvulas de agua instaladas. ¿Qué manera rápida para contestar esa pregunta tienen? Con este tipo de query, en la cual tienen marcada cuáles son las casas, pues ya quiero comprar, por dar un ejemplo, que ya tienen las válvulas de agua. ¿Para qué? Para iniciar el proceso de construcción, porque necesitan las utilities, las conexiones, etc. Bien, evidentemente, acá esta región también posee múltiples válvulas de agua. No sabemos qué hay acá adentro, pero ya pronto lo sabremos. Bien, pero de esta manera nosotros podemos identificar, fíjense cómo de un mismo mapa podemos tener distintas salidas de información útiles acá. Fíjense que en la región oeste de este mapa no tenemos ninguna válvula instalada todavía de agua. Se ve que este es un barrio que está en proceso de construcción. ¿Y cómo confirmamos eso? Y bueno, a partir de la imaginería. Dentro de la presentación de los datasets, había un dataset que estaba cargado en blanco y negro, que es el que está acá abajo. Es un raster, ¿bien? Que apunta solamente a una región del barrio, ¿bien? Y aquí algunos de ustedes que me habían preguntado por respecto a cuando cargan los rasters, fíjense, es la jerarquía de ubicación de polígonos. Los rasters siempre, si están en la parte inferior del layer content, aquí abajo, vamos a tener que van a estar superpuestos por encima, por las capas que estamos trabajando. Si yo quiero que el raster tenga mayor preponderancia o tenga otra identificación para ser visualizado, tengo que subirlas para ponerlas encima de las capas. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Me está tapando las capas, están abajo. Bien, esperen que borre las opciones elegidas. Entonces, ¿de qué manera podemos armonizar esta coexistencia? O bien, lo dejo el raster donde estaba, pero me la tapan las parcelas. ¿Pero qué hago? Hago doble clic a la parcela y dentro de la opción
Display, elijo la opción de transparencia, un 60% de transparencia por dar un ejemplo, y de esta manera puedo obtener la información y estar justamente viendo aquí las distintas opciones de las parcelas. Bien, la transparencia me va a permitir trabajar con los distintos niveles para poder saber bien cómo es la delimitación justamente de las parcelas, que es la que estábamos buscando acá. ¿Bien? Y con respecto a la pregunta del tanque de agua, que también alguno de ustedes me preguntó, dentro de este barrio, ¿cómo puedo identificar un tanque de agua acá? Bueno, o sea, primero, si preguntaba de un tanque de agua, la imagen tiene que salir del raster. No tenían otros datos para poder elegir, ¿bien? Más allá de lo que estaban cargados en datasets. Y bueno, el tanque aparecía justo acá, que es la parcela de ID, que si quiero identificarla, perdón, estaba haciendo clic sobre el raster, estaba apagada la capa parcelas. Ahora sí hago clic en ID y automáticamente me trae el ID 2702 que corresponde al tanque. Y con respecto a la pregunta de cómo hago para conectar este tanque de agua en caso de que el incendio sea masivo y necesite tirar una línea del tanque para contribuir con la presión de agua de los bomberos. Estoy imaginando situaciones, obviamente, ¿no? Bien, ¿cómo hago? ¿Cuál es la distancia mínima? Y bueno, tomo la regla. En este caso, para medir las distancias, me aseguro que los valores sean en metros, no en fits. Y lo que hago es automáticamente tirar una línea que me marque cuál es el punto más cercano. En este caso, 250 metros. Tengo una línea de incendio, suponiendo que hay una red que conecta todas las bombas. Con una manguera de esa longitud podría lograr resolver un problema que esté resuelto para poder combatir el incendio. Y por más ejemplos que le esté dando, ustedes saben que California siempre es noticia, y no solo por las playas o las películas, sino también por los incendios. Es una zona mediterránea con mucha sequedad, muy extremo el clima. Creo que la parte mediterránea de Chile también tiene igual paisaje. Pero bueno, en California hay muchos incendios, en Malibú, sobre todo en lugares donde muchas estrellas de Hollywood tienen sus casas. Y los incendios son algo muy común, por lo tanto, pueden tener este tipo de resolución, la ubicación de justamente de puntos de incendio para poder resolver esos problemas. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo el mapa va haciendo, a través de su análisis, va cambiando toda su distribución y su interpretación. Y por último, si queremos tener una visualización más real del mapa, como hacíamos, podemos agregar opción de Basecamp Data, Basemap Data, y traemos automáticamente la imaginería asociada a esta región, para que podamos tener una comprensión del contexto un poco más completa de lo que estamos viendo. Todo eso va a depender también del ancho de banda. Acuérdense que esto proviene del sitio del ArcGIS Online Server, y que justo en estos últimos meses, justamente por todo este tema del COVID, está siendo utilizado intensamente por un montón de organismos de todo el mundo y por gente. ¿Bien? Bueno, obviamente este barrio ya creció mucho más de lo que creíamos. ¿Bien? Y si apagamos un poquito los puntos y las parcelas, ¿bien?, van a poder observar este barrio y la región norte del barrio, cómo se ha poblado. Si prenden el raster, van a ver que el raster, fíjense la diferencia de edificación que hay. Justamente las viviendas allá en Estados Unidos no respetan mucho la planimetría de las cuadras tradicionales nuestras, sino trazan curvas de nivel para aprovechar todas las zonas de población para poder tener su identificación, su propia correcta distribución de las casas. Pero fíjense cómo cambió mucho aquí la región con respecto a esta imagen más antigua. Bien, y aquí la autopista con los distribuidores de conexión, terminales o centrales de distribución, shopping, etc. Bien, entonces, cuando echan recursos de este tipo de análisis de datos, la información se enriquece bastante. ¿Bien? Podemos atrevernos a hacer un zoom para tener una visualización más precisa de todo esto.
Y si queremos, jugamos con las transparencias para poder lograr tener una mayor visualización de la información, de tal manera que podamos tener justamente esto de manera coincidente. ¿Bien? Fíjense la resolución de la imaginería hasta qué punto llega, ¿no? Que es algo muy, muy importante en algunos casos. ¿Bien? Llega la resolución hasta que pueden ver los vehículos. Y hablando de vehículos, ¿alguien podría decirme en qué horario fue tomada la imagen esta, en base a la proyección de sombras? ¿Pueden tener esa definición? Debe ser cercano al mediodía porque no hay sombra. Y al mediodía. Casi no hay sombra. Aunque dice que en California, profe, ¿o en dónde? ¿Dónde fue tomada la foto? Porque también depende, digamos, según la ubicación con el Ecuador. Sí. En el Ecuador no hay sombra al mediodía, pero conforme te vas yendo más al norte, más al sur, ahí sí hay sombra al mediodía. Claro, ojo que también las estaciones climáticas por el grado de declinación del sol. Por ejemplo, ahora en invierno el sol está hacia el norte. Ustedes, quienes vivan en casas que tengan distribuciones de paredes, podrán observar de que, por ejemplo, la distribución de las sombras, cuando el sol se va hacia el norte, se proyectan más hacia el sur las sombras. Cuando estamos en verano, es más, se dan cuenta cuando el sol se oculta ahora sobre el cerro Taficillo, a la altura de Tafí Viejo. Cuando estamos en verano, el sol se oculta detrás de Villa Nugués, prácticamente. Todo ese recorrido de Taficillo a Villa Nugués, que comprende a nivel referencial 20 kilómetros de cerro, de un punto al otro aproximadamente, ¿bien? Eso equivale a la declinación de los 23 grados que tiene justamente la superficie, el planeta Tierra. Y esa inclinación de rotación justamente es la que crea precisamente las estaciones, que es la que nos permiten trabajar con todas estas imágenes que vemos acá. ¿Bien? Pero sí, son preguntas generalmente que nos permiten identificar los lugares para saber de qué estamos hablando. Pero creo que esta región, no me acuerdo si, no sé si es Estados Unidos. Bueno, acá está el tanque, fíjense la foto del tanque y miren la proyección de la sombra del tanque, como que da una imagen que este tanque tiene buena... Y sí, porque mediodía es prácticamente la sombra de los pies nuestros. O sea, el sol en el cenit, que es el punto máximo sobre el horizonte del lugar, en este caso Tucumán. Por eso están los conceptos de hora local, bien, el mediodía solar. Son conceptos que muchas veces trabajan y que no siempre cuando el sol está exactamente encima nuestro son las 12, porque justamente los cambios de estación y de ubicación del sol con respecto al horizonte varía en base a si es invierno, primavera, verano u otoño, ¿no? Pero, a ver, con respecto al lugar creo, ya les digo, me parece que lo vamos a saber en base a las propiedades. Aquí está, el sistema de proyección. State Plane, Kansas North, ¿ven? Este es el sistema de coordenada. Fíjense que es un sistema de coordenada proyectada, ¿ven? Y fíjense, ¿por qué tantos? ¿Por qué tantos? Bueno, justamente... Miren aquí lo que hablábamos en las diapositivas anteriores. Cada estado tiene su sistema de proyección de coordenadas adecuado a su propio entorno. Y justamente este sistema de proyección está delatando la provincia, o sea, el estado, Kansas, justo esta zona. ¿Bien? O sea que también nos sirve para poder tener referencia dónde estamos observando todo lo que estamos mirando acá. ¿Bien? Y fíjense que el barrio era bien grande, ¿no? O sea, aquí tenemos un estadio o un circuito de carreras. O sea, el sistema parcelario cuando se complementa con la imaginería es muy importante para poder tener una mejor interpretación de los datos. Y otro punto importante acá que hay que tener en cuenta es el tema de justamente de la proyección del mapa. ¿En qué sentido? Bueno, quiero imprimir un mapa, ¿bien? Bueno, del modo Data View nos vamos al Layout View. Este Layout View automáticamente toma el encuadre de la configuración de la impresora que tengan en sus equipos definidos. ¿Bien? Si tuviéramos un plotter con un plotter A1 de 95 o 105 centímetros de ancho, podrían tener una disposición de configuración mucho mayor para poder agregar data.
Pero cuando tenemos las humildes impresoras domésticas A4, que cada uno quizá a lo mejor puede tener en sus casas, los tamaños máximos permitidos de A4 o legal son los que nos podemos dar el lujo, ¿bien? Pero fíjense que cuando pasan a modo Layout View, automáticamente este objeto puede ser totalmente manipulado por ustedes. ¿En qué sentido? Y bueno, quiero representar parte del barrio, pero tampoco quiero que la imagen consuma toda la superficie útil. ¿Por qué? Porque justamente cuando tengo que usar un mapa, ese mapa tiene que tener un título. Por lo tanto, tengo que tener un lugar para el título. Mapa del barrio de Kansas. De Tucson. O Kansas, o barrio de la tecnológica, por dar un ejemplo. Bien. Una vez que asignamos el título, tenemos que buscar dónde ubicarlo, y aquí es donde entra la fase de diseño de ustedes. Bien. Ustedes pueden trabajar con qué tipo de fuente, le pueden cambiar el símbolo de identificación, con qué trabajar de tamaño, posición. Bien. Eligen acá un estilo de letra que sea lindo. Ya esto es puro diseño. Bien. Con ese tipo de diseño pueden trabajar para poder crear toda una descripción. Bien. Y que aquí ustedes también pueden elegir si insertar otro título más. Bien. Pueden tomar otro título o un subtítulo. Y es aquí cuando alguno de ustedes también me estaba preguntando a veces, ¿podemos poner título, subtítulo? La información que vuelquen en el mapa final, que este es el mapa que tiene que convencer a alguna persona para tomar una decisión, o un gerente, o un gobernador, o algún funcionario, bien, la información ustedes la van a tener que elaborar, y la van a tener que organizar de la manera más inteligentemente posible. Bien, entonces pueden agregar un subtítulo si creen que la importancia del subtítulo va a ser fundamental para que logren comprender más lo que ustedes pretenden mostrar. Si no, no hace falta. O sea, el hecho de que tengan todas estas opciones disponibles no significa que tengan que usar todas simultáneamente. Sí, obviamente, opciones básicas que tengan que ver con la identificación del mapa, ¿bien? Con su escala de norte, por dar un ejemplo, para que la gente que vea sepa hacia dónde está el norte. A ver, una barra de escala, que esta escala puede elegir ustedes, la escala, el valor, la que quieran, ¿bien? Para que puedan tener una idea de distribución de los lugares, ¿bien? Estas barras de escala, en las cuales está representando en milla, pero yo no quiero milla, entonces tengo que elegir con qué identificación, pueden ser en kilómetros, en vez de poner el label le coloco KM, ¿bien? Entonces aquí podemos, y de esta manera ustedes ya pueden tener una forma, la persona que lea el mapa dice, ah, bueno, entre el barrio rojo y el barrio azul existe aproximadamente unos 4 kilómetros, es un barrio grande, y yo quiero ver dónde irme a vivir para cruzar un lugar a otro. Hagan en cuenta que le están haciendo una inmobiliaria, un loteo de este mapa, por dar otro ejemplo. Y entonces aquí van insertando todos los valores que ustedes crean necesarios para poder complementar la información del mismo. Bien, si volvemos a Model Data View y ustedes ejecutan un grado de zoom que modifique la posición de lo que están visualizando, automáticamente esa información va a quedar fuera del rango de lo que estén mostrando. Bien, entonces tengan cuidado que cuando hagan modificaciones en el modo Data View se va a tener su impacto y a lo mejor van a tener que agrandar el objeto para poder tener una mayor representación, por dar un ejemplo, del barrio, etc. Bien, que en este caso, si estamos viendo con mayor grado de zoom, podemos ver este barrio, parece un barrio muy grande y una zona bastante grande y con distintas características geográficas, ¿no? Pueden observar ríos, pequeña represa, ¿bien? Pero bueno, o sea, lo que atómicamente veíamos como un inocente barrio con algunas válvulas de agua que teníamos que instalar o no, esto ha sido transformado en una ciudad, ¿bien? Y con la imagen antigua pueden jugar también a veces con la historia de los mismos para poder saber cómo evolucionó espacialmente el crecimiento del barrio cuando no era nada. Bien, y aquí tienen una pequeña represa que aquí la tienen identificada y si transparento esta imagen, por ejemplo,
podrán ver que ha tenido un cambio en su caudal. Bien, le asignemos el 50% de transparencia. ¿Ven cómo varía el caudal del mismo? Parece que es una pequeña represa, pero bueno, en fin. O sea, fíjense la potencia de análisis que ustedes tienen cuando están trabajando ya con un mapa y empiezan a jugar con contrastes, superposiciones, con un montón de características que hacen que el análisis, la información vaya cambiando la perspectiva en base a qué quieren hacer énfasis justamente en esta representación. En este caso de las parcelas no tenemos valores cuantitativos significativos. Por ejemplo, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Abrimos la tabla de atributos. Sí, tenemos el perímetro y la superficie. ¿Bien? Ahora, supongamos que queremos clasificar por superficie, como hicimos justamente al principio del análisis. Bien, elijo acres, en este caso que es la superficie, los acres, o sea, es otro. Y quiero clasificar aquellas en 3 grupos nada más, no me interesa tanto. ¿Bien? Entonces, si tomamos este criterio de clasificación, obviamente que las parcelas que tengan tamaño superior o más de 23 acres para arriba, que pueden ser para instalación de shoppings o algún complejo comercial, pero que no es un tamaño para una casa, podemos decir, bueno, las áreas habitables pequeñas están dentro de este grupo y quiero destacar las que están, por ejemplo, con diferente tamaño, como por ejemplo, en azul vamos a poner aquellas que se destaquen con tamaños intermedios. Entonces, fíjense cómo en una consulta dinámica con personas ustedes pueden cambiar la influencia del mapa. Bien, ¿a dónde va la historia del mapa? En base a la clasificación de colores que ustedes efectúen con el mismo. ¿Van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estamos en un punto fundamental de análisis en la cual ya están con pequeñas herramientas que les permiten a ustedes trabajar para generar justamente los mapas temáticos. ¿Bien? Esos mapas temáticos que después ustedes los pueden exportar y agregarle información útil para poder trabajarlos o comercializarlos o difundirlos, tomar alguna decisión que tenga que ver con el uso de recursos y que en estos momentos es muy importante tener esa información disponible para poder saber de qué manera actuar y usar lo mejor del organismo que nos cuide para poder gastar el menos dinero posible, por dar un ejemplo. Bien, entonces, cuando trabajamos con este tipo de datos, es importante que cuando lo exporten, ustedes lo trabajan en JPG, y esta es la forma que me lo están mandando ahora, pero también la forma en la que van a trabajar cuando lo presenten al parcial para resolver la información. En ese sentido, entonces, yo les doy libre albedrío para poder usar de qué manera mejor los mapas para poder tener su mejor influencia de diseño que quieran utilizar para ello. ¿Bien? Y después, con respecto a la parte teórica, básicamente van a ser preguntas relacionadas con la información que tiene que ver con qué es un mapa, qué son los GIS. Si quieren, yo después les tiro una serie de títulos, pero básicamente, si ven el syllabus como lo hemos planteado en la materia, básicamente van a ser preguntas que tengan que ver justamente con eso, sentido común. Y a lo mejor seguramente les subiré algunas bibliografías que puedan tener de referencia a ustedes para que puedan utilizar y verlas para que puedan trabajar. Básicamente ese es el planteo que yo tengo para poder encarar el parcial la semana que viene. ¿Bien? ¿Qué les parece? Bien, profe. Perfecto. Está bueno, Hay que profe. estudiar nomás. ¿Cómo, perdón? Hay que repasar nomás la teoría. Hay que estudiar un poquito. Sí, pero tampoco se asusten tanto con la teoría. Hemos estado hablando, es más, todas las diapositivas que ya fueron subidas y que seguramente deben tener ustedes, o sea, yo no voy a caer con nada raro que lo que hayamos visto en esas diapositivas. Tampoco es que estudiar de memoria, sino la idea es que trabajen de una manera tal que puedan tener esa información de la forma más sencilla posible. ¿Bien? Y en ese sentido me baso en el hecho de poder trabajar justamente con la información que les di. O sea que no va a haber nada diferente dentro de lo que está acá planteado.
lo que más me interesa es que conozcan el concepto principal de esto, que justamente cuando fue el tema este de la Semana de la Ingeniería, qué lástima que no han podido convocar al Sistema de Información Geográfico, porque una pequeña charla acerca del impacto de los mapas para el manejo de una pandemia a nivel mundial hubiera sido muy buena. Pero bueno, ha habido otras prioridades en la presentación de la semana, pero bueno. Esta herramienta que ustedes están trabajando, chicos, es fundamental y yo creo que en la medida que están trabajando con mapas se van dando cuenta que esto tiene otro tipo de perfil. Y bueno, y antes de cerrar, porque la idea era más o menos mostrarles este tipo de cosas, ¿qué pasa si tuvieran que hacer un trabajo? Y miren, cierro este mapa, no guardo los cambios y estaba armando uno que no sé si darles de este dataset. Esperen que me... Acá está, esperen. Argentina Solar. Este es un mapa que estaba jugando de Argentina, ¿bien? De la cual es interesante y hermoso, ¿no? Si después, si quieren, se los paso. A ver, vienen la cantidad de capas que hay, ¿bien? Vamos a apagar algunas capas, ¿bien? Y apaguemos los caminos y áreas apaguemos las provincias. A ver, qué gusto, que a lo mejor... estos parques solares. Este es un proyecto de parques solares que surgió en la administración del gobierno anterior, en la que se están instalando grandes paneles fotovoltaicos en zonas de alto índice de solar, ¿no? De radiación solar. Y entonces la idea era tratar de determinar los parques solares del país. Bueno, este dataset contiene todas las provincias del país con sus departamentos. Fíjense si pueden observar cómo la Argentina, con toda subdividida, y lo que pasa es que justo, esperen que les apague tengo el display de los nombres, ¿bien? De los labels, para que puedan observar cómo en Argentina cada provincia tiene su definición de... tiene su definición de departamentos, ¿bien? Esta área de asentamientos. Y están cargados los polígonos de los polígonos de las ciudades. Muy interesante. Bien. Si ven aquí, fíjense cómo representar un país entero ya es un poco complicado y desafiante, hasta a nivel simbología, ¿bien? Yo estoy acá trabajando con símbolos, pero vamos a trabajar con algo más finito, que pueda ser más manejable. A ver si esto me da... aquí está, ¿ven? Si nos acercamos a Tucumán, ¿ven? Pueden ver la distribución de todas las ciudades para tamaños de polígonos. Y fíjense que las regiones del NOA, o Catamarca, por ejemplo, como los conceptos de departamentos son mucho más grandes, sobre todo en esta zona que es la región cordillerana, ¿no? Bien, aquí tienen Salta, aquí tienen Jujuy. Muy bueno este mapa. Y esto lo bajé del IGN, el sitio del IGN, ¿no? Ya en una de las últimas clases que tengamos, les voy a mostrar cómo pueden traer datasets que están publicados y son de uso libre para que ustedes jueguen, o si les gusta la materia, pueden avanzar con estudios de otros temas. Bien, aquí tienen Tucumán, aquí tienen Termas, por ejemplo, los polígonos... este es Termas. Claro, ustedes me dicen, acá está Tucumán inscripto dentro de todo. ¿Cómo puedo hacer para distinguir Tucumán de esto? Y bueno, fíjense la base de datos Argentina Admin 2. Miren la tabla esta que proporciona el IGN. Tiene 503 objetos. ¿Cómo puedo elegir yo los polígonos que corresponden a Tucumán? Bueno, sencillo. Ejecutan un select by attributes, no location, en la que el nombre de name1, así está identificada la tabla, sea igual a Tucumán. Entonces, a ver, supongamos, elegimos por atributos y elegimos de la capa que corresponde a Administración 2, el campo Name2 sea igual, o sea, like, y contenga el valor único que es Tucumán. ¿Bien? Buscamos acá Tucumán. Sí, porque uno vago no quiere teclearlo. Era pero... name 1, profe, creo. ¿Cómo? ¿Perdón? Era name 1 la columna. Name 1, cierto, perdón. Bueno, la borramos, elegimos name 1, like, y ahora sí, exactamente, perfecto.
Tucumán. Bien, aplicamos, ok. Y fíjense que de los polígonos asociados automáticamente aparece ya Tucumán preseleccionado dentro. Entonces estamos haciendo un análisis de todos los departamentos de todo el país y fíjense, miren acá en el sur cómo son más grandes los departamentos, porque son regiones mucho más grandes. Entonces, ven cómo van manipulando el mapa y van trabajando con la información. Y si quiero agregarle, este es un índice de radiación solar directa, que es muy importante para poder determinar justamente las zonas donde instalar parques solares, ¿bien? En la cual están desde bajo a alto, cuáles son las regiones más importantes de radiación solar, ¿bien? Si queremos transparentar un poco más a esta información de display, bien, lo transparentamos al 70%, porque a lo mejor quiero ver bien las regiones, y obtenemos acá una proyección importante de imágenes. ¿Ven? Aquí estaba Termas, perdón, me había equivocado. Esto es Santiago La Banda, esto es Tucumán Capital. Fíjense qué interesante ver el tamaño real de los polígonos de las ciudades, ¿no? Esto es seguramente Córdoba, esto es toda la zona de Carlos Paz, Punilla, y hace un trabajo muy lindo con respecto a identificación de los polígonos. Así que por ahí quizás, bien, aquí tienen Santa Fe, Rosario, bien, la zona Buenos Aires es más grande que pueden distinguir acá, bien. Entonces, cuando están trabajando con un mapa de estas características, que la escala es enorme, es un punto importante analizar cómo vamos a representarlo. Entonces, justamente este tipo de herramientas, a lo mejor con este tipo de información, y eso que no les agregué los caminos. Fíjense cómo se empieza a densificar la información si cargamos los caminos cuando tenemos que representarlos en un mapa de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con un mapa? A veces en modo cursado es sencillo porque los problemas son sencillos. Pero cuando generamos mapas o tenemos que trabajar con, determinar las zonas de instalación de zonas fotovoltaicas para Tucumán, ¿cómo hacemos para combinar toda esta información y tener una respuesta a ese requerimiento? ¿Bien? Entonces, esto es lo que yo pretendo, que con la materia vayan avanzando y con los datasets empiecen a hacerse amigos ustedes de esto, para que aprendan a manejarse y a definir qué elijo yo para representar de información. Esa es la idea justamente que la que yo pretendo, para que puedan tener de referencia y tener de paso esa opción para decir, bueno, elijo este dataset y empiezo a hacer una opción de recorte de esta información porque me es útil, y puedan ustedes mismos agrupar esa información y transformarla en útil para ustedes. Si justamente esa es la idea de este trabajo, que ustedes prácticamente trabajen con toda la información de dataset que tengan disponible. Por eso el planteo del parcial es un requerimiento académico, pero les voy a dar un trabajo para que resuelvan. A lo mejor sea con esto relacionado a Argentina o quizás con otro caso. Pero lo importante es que empiecen solos a tomar decisiones de cómo resolver un problema en base a los planteos que hemos estado viendo con los prácticos hasta ahora. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien, profe, como te digo. Así que, bueno chicos, yo les voy a subir, esta presentación que ha sido cortita dentro de todo, pero a ver, para que estudien, les voy a mandar un recordatorio para que tengan, o sea, qué información tienen para leer de las presentaciones de diapositivas para la parte teórica, y después un par de bibliografía de referencia para que lean si quieren. De todas maneras, todavía no pueden salir a bailar, así que a la noche no pongan excusa que no pueden estudiar. Profe. Seguramente vamos a ir con amigos. Sí, me dijeron que ayer en Patagonia, en Porter, en La Perón, estaba llenísimo. Así que, pero bueno, tengo que ir a comprobarlo por mi cuenta, porque no lo he visto. Sí. Profe, Sí. tengo una pregunta del parcial. Es el martes que viene, ¿verdad? Sí, exactamente. El martes que viene, exacto. ¿Es teoría es lo que va? ¿Perdón? Solo teoría es lo que va. No, justamente es teoría y práctica. La teoría la vamos a hacer en el horario de la clase. Vamos a empezar 4:30, vamos a estar 1 hora, 1:30. Ustedes van a estar resolviendo la parte teórica y me la van a tener que entregar en el momento que terminemos ese día la clase, digamos 6 de la tarde.
Bien, la parte práctica, es la otra segunda parte del parcial, va a consistir en un trabajo de análisis de un práctico con información, y esa les doy hasta el viernes que me lo manden. No es problema que la hagan instantáneamente ahí mientras estemos sentados acá. Bien, prefiero que resuelvan solo primero en tiempo real, sí, la parte teórica, que es la que me van a mandar. Yo ya les voy a dar todas las instrucciones, eso no se preocupen. Y la parte práctica me la mandan hasta el viernes de esa semana, la semana que viene, digamos, para que puedan estar tranquilos, lo desarrollen y me lo manden bien prolijito el mapa que pida en la parte práctica. Entonces calificaré la parte teórica, la parte práctica, sumo parte teórica más parte práctica, y ese es el valor que va a tener el examen. Nada más. ¿Bien? Ah, buenísimo. Y los temas es todo lo que vemos hasta ahora, ¿verdad? Exactamente, todos los temas que hemos estado viendo. Si quieren, ya después les voy a armar hoy o mañana, les mando un resumen de temas que hemos visto, pero si lo leen al sílabus que entregamos en la primera clase, con los temas que se han desarrollado, eso es una guía básica o superficial para que sepan qué temas estamos viendo. Y después vamos a trabajar con los temas que hemos visto puntualmente. A ver, ¿cuáles son los más importantes? Vectores, rasters, que son uno cada uno, qué es la clasificación, para qué sirve, o qué son los intervalos de clase, ¿bien? Y cómo puede ser, qué son los datos cualitativos, qué son los datos cuantitativos. En el manual de ArcMap que yo les tengo subido, que ustedes ven de referencia ahí, hay bastantes definiciones básicas, interesantes y sencillas de recordar. Tampoco lo tengan así, lo tengan de memoria eso. O sea, recuerden que esto es una materia eminentemente práctica, entonces el tema de ver la parte teórica y es prácticamente como para ver, testear en qué estado de conocimiento básico están de los aspectos de la materia. Lo que más me importa es la parte práctica, que se sienten y sepan hacer un mapa, que sepan resolver la opción que se les plantee, que puedan utilizar los comandos que les enseñé hasta ahora del mapa. O sea, no les voy a pedir que me hagan un corte de un polígono para hacer una unión geográfica, no. O sea, no le voy a pedir nada que no hayamos visto. Es simplemente un mapa como el TP4, hagan de cuenta que va a ser el TP5, pero con la palabra parcial. Pasa que la palabra parcial a veces es psicológicamente problemática, pero nada, no se preocupen. ¿Entendido? Gracias, Tony. Sí, Sí, profe, gracias. Así que, pero bueno, chicos, cualquier cosa o consulta, me tiran un mensaje en el grupo de WhatsApp. Profe, o una en pregunta. privado. Sí, por favor. Viendo el desarrollo de esto, yo creo me he equivocado en uno de los puntos del TP. ¿Se pueden enviar correcciones Sí, o lo no es dejamos ahí? problema, no es problema, Sergio. Bien. Mándamelo y decir corrección del punto tal. ¿Bien? Sí, en A mí una de me las interesan selecciones los me equivoqué. prácticos. Está bien. A mí me interesa que los prácticos, más que todo, me gusta ver la evolución de cómo van trabajando con el mapa. Eso es. Bien. Quiero ver que el práctico 1, bueno, el 2 o el 3, al 4 o el 5 que haya una evolución de manejo del Bien, mapa. Entonces, eso es lo que yo pretendo, que aprendan. Esa es básicamente la idea. bien, profe. Muchas gracias. Así que, y bueno, y si necesitan o tienen alguna duda de consulta técnica, me la formulan, me pueden encontrar en Teams o por WhatsApp o por Gmail. Elijan la vía que quieran, chicos, como siempre, estoy disponible para que podamos resolver esto y que, bueno, la semana que viene yo les voy a plantear cómo lo vamos a hacer. ¿Les parece? Buenísimo, Muy buenísimo, bien, profe. profe. Yo tengo una Bien, pregunta profe. con respecto al trabajo ese de África. El Sí, último punto no le entendí, el que dice elaborar un mapa temático en modo layout, vio que sí, permitirá identificar el Cuerno de África y la ciudad de nicho extremo geográfico de África. Yo no sí. entendería bien qué es lo que, o sea, O sea, a sería, ver, digamos. sí, Juan Pablo, Sí, en ese caso el mapa tiene el raster del Cuerno de África. Entonces, la idea es representar, ¿cuál es el objetivo final de ahí? Quiero que me representen el raster y la región geográfica con las ciudades. Y decir, bueno, Cuerno de África, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hicimos el análisis de jugar de cuáles son las regiones que están por debajo del nivel del mar, en caso de que haya una tsunami, como fue la de 2004, etcétera? Bueno, representar eso nada más. Entonces, ustedes echen de mano de la mejor herramienta de diseño que tengan para que se represente el Cuerno de África con, por ejemplo, las ciudades que están identificadas en el mapa y con la parte del raster que me muestre las alturas. ¿Bien? Tenemos ahí montañas de creo que 4.000, 5.000 metros de altura
con una escala de colorimetría adecuada para que yo entienda, estas son regiones altas, estas son regiones bajas, estas son llanuras. Es una representación temática asociada al Cuerno de África, nada más que eso. Con la información que tienen. No le estoy pidiendo que me identifiquen los pozos petroleros, porque no tenemos esa data ahí. Tampoco le estoy pidiendo que me muestren las rutas de los aviones, que no tenemos esa data, sino simplemente con el set de datos que tienen, hagan lo mejor para representar esa información de esa manera. ¿Mm? Perfecto. Yo lo anoto. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Entonces, sí. ¿Me escucha? ¿Cómo va a ser el método para el parcial? Digamos, ¿va a ser múltiple choice o tenemos que escribir la respuesta de las preguntas? Sí, mira, José, va a ser una mezcla, un mix de multiple choice con algunas preguntas que les respondan, pero no más de 2 o 3 líneas, así como les pido con los artículos. Bien, una redacción sintética, no un testamento, ¿no? Listo. Yo voy a comprobar con algunas preguntas conceptuales y algunos multiple choice la calidad de la información que les pido, nada más. No, eso no se preocupen. Va a ser algo muy de ese nivel. Y después la parte práctica, por eso quiero que la hagan tranquilo, con un mate o un café en la casa tranquilo, y en un par de días me lo mandan. Eso sí, ahí sí voy a exigir que me lo entreguen hasta el viernes, hasta las 20 horas, por dar un ejemplo. O sea, en ese caso sí voy a tener no voy a tener tanta tolerancia de recepción porque quiero corregirlo rápido. Para cambio los prácticos está bien, le doy un poquito de soga, de reel, como para que me lo entreguen sin tener tanta presión de tiempo, pero al ser un parcial sí voy a tener que exigir un poco de fechas y horarios para presentar estas cosas. ¿Mm? Bueno, profe, gracias. Así que, pero bueno, chicos, esta es la idea y bueno, nos vemos la semana que viene y cualquier cosa me tiran algún mensaje en el grupo como para que podamos tener información de esta aquí. ¿Ah? Buenísimo, profe. Bien, profe. Así Muy que, bueno, listo chicos, entonces les mando información de referencia y estamos en contacto, estoy a su disposición por cualquier duda que tengan, ¿ok? Perfecto, profe. Muy bien, profesor. Bien, profe. Bueno chicos, Hasta luego. espero que esté un poco más fresca la semana que viene porque todavía no tenemos activo el invierno. Todavía no. Bueno, aprovechemos ahora a salir a los bares antes que venga el frío. Listo chicos, nos estamos No, viendo. profe, hasta Pronto. luego. Nos vemos. Hasta luego, profe.